Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación. Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende en Medellín. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Escuela de Padres. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en la comunidad educativa del Tricentenario, a todos los que nos escuchan de las diferentes comunidades educativas de la ciudad y del departamento de Antioquia y a nivel nacional o internacional si nos escuchan. Hoy grabamos el 6º programa de nuestro podcast, con un programa tan especial y tan importante como los anteriores. Hoy vamos a hablar un poco sobre nutrición. Entonces, en la mesa me encuentro con Emerson Camilo Yepes, coordinador de la institución educativa, y con el compañero Fanner Ortiz, que a continuación se va a presentar y nos va a decir quién es. Muy buenas tardes, ante todo pues muchas gracias por la invitación. Me siento pues muy contento de estar acá con ustedes y pues compartiendo este espacio con toda la comunidad educativa de la institución educativa Tricentenario y pues y con todas las personas que nos puedan escuchar, pues nacional o internacionalmente si nos escuchan. Sí, mi nombre es Fanner Ortiz, yo pertenezco al proyecto Educación Nutricional para Todos, el cual es una estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca capacitar no solamente a los miembros de la comunidad educativa, entiéndase miembros de la comunidad educativa, padres, docentes, estudiantes, personal manipulador de alimentos, o sea, todas estas personas nos conforman la comunidad educativa. Entonces buscamos capacitar a los miembros de la comunidad educativa y a la comunidad en general en temas relacionados con alimentación, nutrición y estilos de vida saludable. Y pues sí, para eso tenemos diversas estrategias. Nosotros realizamos encuentros educativos con los estudiantes, con los padres, con los docentes, tenemos unos eventos de ciudad, también realizamos encuentros con comunidad en general, tenemos unas movilizaciones educativas, realizamos talleres gastronómicos, entre otras actividades, como les digo, todas encaminadas a mejorar el nivel educativo en alimentación y nutrición de nuestra ciudad. Muy importante. Emerson, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy motivado hoy, Jaime, con este programa. Es algo que los padres nos han venido solicitando para conocer un poco sobre la alimentación saludable, la lonchera saludable, los hábitos alimenticios, el consumo de agua, la importancia del consumo de agua, en fin. Y esto es importante en la medida en que nuestros chicos y chicas están en una edad de desarrollo importante en temas físicos y cognitivos, porque nuestra población escolar está alrededor de los 5 hasta los 16, 17 años y es un momento especial de la vida para poder tener todos los nutrientes y todo lo que conlleva un buen desarrollo físico y mental. Entonces, este programa es especial, es una oportunidad para aprender de los expertos, en este caso sobre nutrición. Fanner, ¿qué podríamos decir acerca de los grupos alimenticios que deben incluirse en una dieta sana para nuestros hijos? Pues muy buena pregunta para comenzar. Primero que todo, debemos saber que la alimentación debe ser balanceada y debe ser acorde a las necesidades específicas de cada persona. Me explico. No tiene las mismas necesidades un estudiante, que es pues como la comunidad que principalmente nos atañe en este momento. Pues no quiere decir que sea más importante que los docentes o que los padres de familia, porque todos componemos una sociedad y todos componemos en este caso una comunidad educativa.
pero pues por ser el grupo más numeroso que actualmente impactamos, debemos dejar muy claro que no son las mismas necesidades nutricionales para estudiantes que son personas en etapas de crecimiento y desarrollo que por ejemplo para personas adultas. No tiene las mismas necesidades un niño de preescolar que un adulto mayor. No tiene las mismas necesidades un joven de sexto de bachillerato que tal vez un joven de 11 de bachillerato que practique algún deporte de alto rendimiento. Entonces, las necesidades de una persona están determinadas por su género, si es hombre o es mujer, su nivel de actividad física, su peso, su estatura, su edad. Bueno, esos parámetros son los que me van a determinar cuánta energía requiere una persona en un día. Una vez que nosotros conocemos la necesidad diaria de energía de una persona, ya esta necesidad se balancea con los diversos grupos de alimentos. Entonces, la pregunta específica, ¿qué grupos de alimentos debemos incluir? Los debemos incluir todos, pero en las cantidades adecuadas en las que el cuerpo la requiera. Entonces, nuestra cultura alimentaria, es decir, la cultura alimentaria de los colombianos, de los antioqueños en general, es una cultura alimentaria que no está bien balanceada en términos de distribución de los grupos de alimentos. Me explico. Consumimos una cantidad muy alta de harinas, consumimos una cantidad muy alta de fritos, de grasas, pero tal vez nuestro consumo, o tal vez no, nuestro consumo, lo que nos muestran los perfiles alimentarios, en este caso que se han realizado para Medellín, para Colombia, muestran que nuestro consumo en frutas y verduras, por ejemplo, es deficiente, claro. Es muy reducido. A pesar de que vivimos en un país donde nosotros sabemos que tenemos todos los pisos térmicos y nos pueden crecer absolutamente todas las frutas, todas las verduras, todo lo que queramos cultivar puede crecer en nuestro país. No en todas las regiones, pero pues sí en puntos específicos del país podemos cultivar de todo. Pero ahí está, nuestra alimentación no es bien balanceada. Entonces, ¿qué grupos debemos incluir? Los debemos incluir todos. Debemos incluir las harinas, debemos incluir las grasas, debemos incluir la proteína, debemos incluir las frutas, debemos incluir las verduras, debemos incluir las leguminosas. Todos estos grupos de alimentos deben estar presentes en nuestra alimentación. ¿Qué es lo que no debe suceder? No debe existir un desbalance entre lo que nuestro organismo requiere sobre lo que nosotros consumimos. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo que ahora está muy de moda y sobre todo también en nuestra comunidad educativa de nuestros adolescentes, debido a las redes sociales y debido a la proliferación de figuras que promueven, por ejemplo, la práctica de actividad física en los gimnasios, etcétera. Llámalos influencers, por ejemplo. Sí, puede ser una serie de figuras, pues, o a veces los mismos entrenadores de gimnasio le dicen a los muchachos: consuma mucha proteína, no es que tengas que proteína, que para aumentar su masa muscular, etcétera. Y pues es cierto, la proteína pues cumple esas funciones en nuestro cuerpo. Ahorita más adelantico pues vamos a también a hablar un poquito de todas esas cosas, pero si vos consumís mucha proteína, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una proteína que se va a ir a hacer síntesis de tejido muscular, que es lo que se busca, pues, o para lo que se la están recomendando, pero la otra proteína se la van a gastar como fuente de energía. Entonces, no es eso. Entonces, hay que tener un balance entre los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Entonces, con relación a los carbohidratos, que son las harinas como tal, lo que debemos hacer es tratar de privilegiar, por ejemplo, las harinas integrales. Cambiar la arepa blanca por una arepa integral, venden arepas 7 granos, cambiar las galletas blancas por galletas integrales, tostadas integrales, empezar a incorporar las harinas integrales en nuestra alimentación. Con relación a las grasas les están dando muy duro y les han dado muy duro históricamente, diciendo: no, es que las grasas son malas. Pues las grasas no son malas, nuestro cuerpo necesita grasa todos los días, nosotros no debemos retirar de la alimentación las grasas, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de la grasa que consumimos, porque pues hay grasas saturadas, insaturadas. Exactamente. Hay grasas malas y grasas buenas. Entonces las grasas malas son, por ejemplo, los aceites reutilizados, que pues son tan comunes en nuestra alimentación, que en general el aceite se guarda mucho.
Y sobre todo para nuestros chicos que son tan ávidos de consumir comida pues chatarra, o mal llamada chatarra, ¿cierto? Claro. Pero es que inclusive para nosotros, o sea, es que es un tema cultural. Claro. Es muy difícil si, por ejemplo, vos desde niño te están enseñando en la casa que hay que comer empanadas, que fritos, vamos a comer buñuelos. Claro, sí. Entonces lo que son, por ejemplo, las grasas que son saturadas, ¿cierto? Estas grasas que, como vos lo mencionabas ahorita, permanecen mucho tiempo en el que se están utilizando, en el que se fritan las tajadas, por ejemplo, en el que se fritan los buñuelos, y eso no se cambia nunca. O sea, eso se va acabando y se le vuelve y se le echa otro tarro de aceite. ¿Por qué es malo eso? Bueno, entonces, mira, esas grasas, entonces primero te termino de redondear la idea en la que íbamos y te respondo esa. Entonces, lo que debemos hacer es mejorar la calidad de la grasa que se consume. Entonces tenemos algunas grasas malas, como son los aceites reutilizados, por ejemplo la grasa que está en los embutidos, es una grasa que pues los excesos de esas grasas son malos. Y tenemos grasas buenas, como el aguacate, el maní, las nueces, los pistachos, la grasa que está presente en los pescados, lo que es el omega 3 y el omega 6. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de la grasa que consumimos. Y con relación a la proteína, es también consumir una cantidad de proteína específica de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, si las personas son deportistas, pueden llegar a necesitar 1.8, 2 gramos, 2.2 gramos por cada kilogramo de peso. Una persona que no sea deportista puede necesitar entre 1 y 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, mientras que vos cumplas con esos balances de nutrientes, mientras que adicional a ese balance de nutrientes, vos comas las frutas y las verduras que se recomiendan por ingesta diaria, que son 5 porciones, te hidrates bien. En términos generales, tu alimentación va a estar bien balanceada. Sí, hay una cuestión que es el plato saludable, y lo arman con la mano. Claro. ¿Cuál es el ejercicio ahí para que los padres de familia se lleven una idea? Listo, entonces vamos a responder la pregunta de las grasas. Entonces, y después respondemos la pregunta del plato saludable. Entonces, primero, las grasas hay de varios tipos. Tenemos unas grasas que son, por decirlo de alguna manera, cadenitas más pequeñas, que son grasas que entran a nuestro organismo, y por ser unas cadenitas más pequeñas, están unos eslaboncitos pequeñitos, nuestro cuerpo las puede utilizar fácilmente, se pueden utilizar como fuente de energía, se pueden utilizar para diversos procesos metabólicos que el cuerpo necesita. Bueno, hay grasas que son de una cadena más larga y de unas cadenas más gruesas. Esas son las grasas, pues ya, por decir algo, saturadas, que tienen una cadena más compleja, más gruesa, más difícil de partir. ¿Dónde encontramos esas? Las grasas saturadas se encuentran principalmente en los alimentos de origen animal y también en algunos aceites vegetales. El de palma, por ejemplo. ¿Y eso? Sí, por ejemplo, tenemos algunos aceites que son ricos en grasas saturadas. Bueno, también este tipo de grasas también las podemos encontrar en algunos productos de panadería, las podemos encontrar también en algunos embutidos, o en la mayoría de los embutidos, por así decirlo. Entonces, estas grasas, cuando se consumen en exceso, debido a que tienen precisamente esa cadena tan gruesa, a que tienen esa cadena tan difícil de romper, a nuestro cuerpo le da más dificultad después utilizarla. Entonces es una grasa que es más propensa a acumularse debajo de la piel y dentro de nuestras arterias. Entonces esas grasas son las que se pueden comenzar a largo plazo, si nuestro consumo es alto, a depositar en nuestras paredes arteriales, y son las que nos van a generar un incremento en nuestro riesgo cardiovascular. Bueno, con relación a la pregunta del plato saludable, esto para todos los oyentes, por favor, si quieren anótenlo para que lo busquen en Google. Van a buscar algo que se llama guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana. Lo van a escribir en Google, o guías alimentarias para Colombia. O aparece como el plato saludable de la familia colombiana. Perfecto, sí señor, lo pueden encontrar también de esa manera. El nombre técnico, el nombre correcto es guías alimentarias para la población colombiana. Entonces, las guías alimentarias
es el plato saludable que cada país diseña. Entonces, cada país tiene su propio plato saludable. Los norteamericanos tienen su plato, los mexicanos tienen su plato, los chilenos tienen su plato, los colombianos tienen su plato. ¿En qué varía? Que cada uno de esos platos incluye pues alimentos que son propios de la cultura alimentaria específica de ese país. Por ejemplo, pues en el plato de los mexicanos tú vas a encontrar que el tomate está muy presente, vas a encontrar mucho aguacate, el maíz, vas a encontrar los ajís, y al tomate, por ejemplo, lo llaman jitomate, ¿me entendés? Entonces, lo que sí es común en las guías alimentarias de los diferentes países es la distribución. Entonces, ¿cómo vamos a mirar eso? La forma de interpretar el plato es básicamente, vos vas a buscar que la mitad de tu plato, vas a coger un plato, independientemente de que sea tu desayuno, que sea tu almuerzo, que sea tu cena, qué importante vas eso. a buscar que la mitad de tu plato esté compuesto por frutas y verduras. Entonces, pero ¿cómo así que frutas o verduras en un desayuno? Sí, claro. Pues vos tranquilamente puedes tener, vamos a hablar de un desayuno. Entonces vos tranquilamente en el plato de tu desayuno, la mitad de tu plato puede ser fresitas picadas con un poquito de banano, con unos cubitos de mango. Puedes tener 3 galletitas integrales con un poquito de mantequilla, un poquito, pues una cucharadita de dulcera. Entonces vas cumpliendo con la mitad del plato de frutas y verduras. Un cuarto del plato debe estar con harinas. Y el otro cuartico del plato se distribuye entre las proteínas y las grasas. Entonces, por ejemplo, ¿Esta mantequilla que tú sugieres es vegetal o de vaca? La mantequilla siempre es de vaca. La margarina, la diferencia... Bueno, terminamos del plato y explicamos la diferencia entre margarina y mantequilla. Es que eso no, sino que la pregunta ahí como para la precisión. Sí, claro. Lo que pasa es que, pues, precisamente estos temas son tan, pues, son ricos en temáticas que porque se van abriendo, deliciosos. se van abriendo toda una serie de posibilidades. Tenemos un mundo de temas y de aspectos para hablar, pero sobre todo es que no reflexionamos sobre lo que comemos. Esa es la presión. Pero es supremamente bueno. Vea, esto es fantástico que salgan esta serie de preguntas porque, pues haciendo un pequeño paréntesis antes de continuar con nuestra explicación, algo que también es cultural en nosotros es que en alimentación y nutrición todo el mundo habla. La señora de la esquina dice una cosa, el que vende un producto por la radio dice otra, la vecina que está haciendo una dieta rara y que se toma un batido o una cosa que tiene un montón de vainas raras dice otra. El doctor no sé qué dice otra. El doctor no sé qué, ahora los influencers dicen unas cosas, entonces, pero realmente nosotros siempre debemos procurar que la información a la cual nosotros accedamos sea a través de los expertos y de fuentes confiables, basados en argumentos, claro. Y basados en evidencia, basados en evidencia científica respaldada, pues porque ahora hay muchas teorías que están saliendo, pero pues todavía están en pañales, no han sido aceptadas internacionalmente por la comunidad científica, entonces no se pueden salir a decir y asumir y a replicar, o sea, es una cuestión también de responsabilidad. Bueno, entonces, la mitad de tu plato deben ser frutas y verduras, un cuarto de tu plato debe ser harinas y el otro cuartico de tu plato debe estar distribuido entre proteínas y grasas. Bueno, y ya obviamente esto debe ir acompañado con una buena hidratación y los lácteos deben ser complementarios. Se deben consumir todos los días, pero hay que, por ejemplo, si la persona es intolerante a la lactosa, si tiene problemas de colon, debe privilegiar los lácteos deslactosados o bajos en grasas, o por ejemplo, si no le gusta consumir lácteos definitivamente, pues puede consumir alguna bebida, por ejemplo, de soya, pero fortificada, que tenga el calcio. Entonces el calcio no solamente está en la leche, sino que también está en los quesos, está en los yogures, o sea, tenemos esas opciones pues para recurrir. Bueno, la diferencia entre margarina y mantequilla. Entonces la mantequilla básicamente viene de la vaca. La mantequilla viene de la vaca, es un proceso de batido que se va haciendo y esto
se espesa y de ahí sacan la mantequilla. Básico, pues es súper fácil. La margarina es una combinación de aceites vegetales que se espesan mediante un proceso industrial y de ahí sale la margarina. Entonces tenemos margarina que viene de mezclas vegetales, como también ustedes encuentran margarina de soya, margarina de girasol, margarina de canola, etc. Entonces esa es la diferencia entre margarina y mantequilla. La mantequilla viene de la vaca y la margarina es de origen vegetal. ¿Cuál es mejor entre una y otra? Me preguntabas. Realmente, compañeros, y realmente para todas las personas que nos escuchan, lo malo siempre van a ser los excesos. Entonces, si vos consumís moderadamente margarina, no lo haces todos los días, no consumís exceso de alimentos fritos, pues comes buenas verduras, tomas agua, haces ejercicio, no hay problema. Lo malo son los excesos. Pero si vos optás por consumir mantequilla y igual consumís exceso de fritos, tenés un consumo alto de azúcares, tenés un consumo alto de sales, pues realmente pues lo más beneficioso que puede tener una contra la otra pues se contrarresta con el hábito general que se termina teniendo en un día. Bueno, yo quiero pues hablar de un fenómeno que vemos en los colegios y que vemos en el colegio a veces a diario, y es que los estudiantes, por ejemplo, van al restaurante para ingerir sus alimentos y ellos empiezan a escoger la comida. Ellos dicen, esto sí me lo como y esto no me lo como. ¿Cierto? Entonces ahí entra una pregunta, porque el papá, uno tiene pues como la premisa o el acto de fe que el papá sí le está enseñando a comer bien al hijo. Se imagina. Sí, porque comer es un acto de decisión y de reflexión, ¿cierto? Exactamente. Sí, claro. Incluso es un acto político, por ejemplo. Claro. Pero resulta que los papás muchas veces no saben qué hacer para que sus hijos se coman las frutas. Porque bueno, él siempre o constantemente las rechaza. ¿Qué puede hacer un padre de familia para darle una muy buena educación a su hijo con respecto a la manera de nutrirse, de alimentarse? Bueno, a ver, lo primero es que la educación alimentaria debe ser temprana. Eso es fundamental, o sea, es algo que... ¿Temprana es hasta qué edad más o menos? No, temprana es desde los 6 meses. Desde que nace hasta... Desde que deja la leche materna. Sí, básicamente, desde ese momento, nosotros ya debemos como padres empezar a familiarizar a nuestros hijos con ese tipo de texturas, con ese tipo de sabores y con ese tipo de alimentos. Lo que pasa es que por errores o por tratar de consentir al niño, siempre, ay, tan lindo el niño, tenga un bombón. Ay, tan lindo el niño, es que vea, le traje un heladito. Entonces, resulta que en el caso específico, por ejemplo, del azúcar. El azúcar es un alimento al cual nosotros estamos predeterminados a aceptar. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico en el cual nosotros nadamos durante 9 meses es un montón de agua con azúcar. Entonces, por eso nosotros tenemos nuestras papilas gustativas más predispuestas para tolerar los sabores dulces. Si a ti te echan una cucharada de sal en la boca, pues la reacción inmediata es como tratar de devolverla, de casi que escupirla, mientras que si te echan una cucharada de azúcar, la disolves y te la tragas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de prácticas no son correctas. Al niño debemos, en lugar de darle un bombón, debemos ofrecerle un trocito de fruta para que se vaya familiarizando con él, que se familiarice con la textura, que lo vaya probando, que se lo meta a la boca, que sepa, que lo chupe, etc. Ese tipo de cosas es lo que si nosotros comenzamos con esa serie de prácticas, desde que los niños se están familiarizando con los alimentos, desde que están teniendo sus primeros acercamientos a los alimentos, en general, o sea, los resultados son buenísimos. La aceptación de frutas y verduras es muy buena. Bueno, entonces, como generalmente fallamos en ese aspecto, dependiendo de la edad del niño, la estrategia tiene que cambiar. Bueno, entonces, por ejemplo, en los niños que son más pequeños, a veces, por ejemplo, se pueden aplicar varias estrategias. Al niño no le gustan las frutas, pero le gustan los helados, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Por decir algo, la mamá o el papá tiene una piña en la casa. Va a coger media piña y la va a hacer en jugo y no lo va a colar.
Le va a echar un poquito de azúcar a ese jugo, no mucha azúcar, por favor, poquita azúcar. Ahorita también vamos a hablar sobre el azúcar. Lo vas a licuar y lo vas a dejar sin colar como para que ahí quede la fibra. La otra mitad de la piña la vas a partir en cuadritos. Y eso vamos a llenar unos moldecitos de paleta, lo vamos a llenar con mitad de cuadritos de piña y mitad de ese jugo que hicimos y le ponemos un palito y lo ponemos a congelar. Y entonces a ese niño se le va a ofrecer todos los días un helado de esos. Básicamente lo único que le vas a estar dando es jugo congelado con mayor cantidad de fruta que la que un jugo normal tendría. Y él se va a empezar a familiarizar con el consumo de esas frutas. Es una forma, pues, como por ejemplo de hacerle una pequeña trampa, por así decirlo. Son estrategias que pueden funcionar. Puedes hacer, por ejemplo, también se pueden hacer unas salsitas con una fruta. Por ejemplo, se puede hacer una salsita de fresa y se le mezcla el banano con esa salsita de fresa, o se le mezcla el mango con esa salsita de fresa, ¿sí me entiendes? Entonces son formas de que el niño vaya pues como tratando de acercarse. También con esa misma salsa de fresa, quiero hacer una aclaración. Una vez que nosotros que llevamos a calor la fruta, que hacemos alguna salsa, hacemos algún proceso, hacemos una compota, la gran mayoría de vitaminas, o pues por no decir casi todas, pues se han perdido por el calor y la fibra también se pierde, pero es una forma de acercarlo al sabor. Bueno, y pues la idea es que con esa salsa que se hace, pues que ya luego la va a reclamar en la fruta. Exactamente. Entonces la idea es que lo tratemos de acercar a la fruta con eso. Pues esa podría ser una estrategia, pero estrategias hay muchas. También, por ejemplo, venden unos moldecitos que son como los moldecitos de las galletas, y por ejemplo la frutica se puede cortar en formas de media luna, en forma de caritas felices, todo eso. Entonces el niño pues en forma de estrellitas. Claro. Entonces el niño pues se puede familiarizar más con eso. También con esa serie de salsas se pueden bañar los vegetales y pues facilita el proceso de deglución, humedece más la ensalada y pues, o sea que la invitación que nos hace Sodi es hacer una cocina más creativa, ¿cierto? Para poder familiarizar o lidiar incluso con los chicos que ya tienen ciertos, digámoslo así, resabios o predisposición a ciertos alimentos, para poderlos ir familiarizando. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de la hidratación. Es muy difícil, por ejemplo, con los muchachos incentivar ese consumo de agua. ¿Por qué es importante que un niño joven o adolescente esté bien hidratado? ¿Por qué le podemos, en este caso, pues señalar a los padres de familia que la hidratación es fundamental por este y este otro aspecto? Y sobre todo con esos calores hoy en y día. sobre todo, no solo por el golpe de calor, sino que favorece eso en el organismo. Claro. Bueno, entonces, primero, pues, sí, la invitación es a tener, pues sí, una cocina más creativa. Pues la invitación es buscar estrategias de acuerdo a la realidad de cada familia, porque la estrategia que le funciona a uno puede que no le funcione al otro, pero la idea es esa, no rendirse y ser siempre creativo e insistente en cuanto a las estrategias para fomentar el consumo de alimentos saludables, y principalmente comenzar con una buena educación nutricional a edades tempranas, y eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a largo plazo, con todo lo que tiene que ver con los patrones de alimentación de los niños, niñas y adolescentes. Con relación a la hidratación, eso es fundamental, o sea, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, para cualquier persona. O sea, para cualquier persona la hidratación es un aspecto fundamental de una buena alimentación, y obviamente está relacionado con una buena salud. ¿Por qué es tan difícil que los adolescentes nos consuman agua? Se podría decir que está más o menos ligado a la explicación anterior. Porque en la cultura alimentaria nuestra, nosotros desayunamos con una agua panela que en general es muy dulce, o el chocolate es muy dulce, y a los jugos se les echa azúcar. Claro. ¿Cierto? Entonces esos son los sabores, con los cuales ellos están familiarizados, o con los cuales nosotros estamos familiarizados. Porque incluso los adultos, ¿qué hacen? Van y se buscan un agua saborizada en vez de tomar un agua normal. O una gaseosa. O van y se toman una gaseosa en lugar de tomar agua. O van y buscan un jugo, pero le echan azúcar, porque lo que buscan es como una especie de saborcito. Entonces tenemos esa falla también como en nuestra cultura alimentaria. Pero resulta que
El agua es el hidratante por excelencia. Cuando vos tomas agua, tu cuerpo la recibe bien y la absorbe de manera óptima. Mientras que si la gaseosa mientras que la gaseosa que vos tomás tiene una gran cantidad de azúcar y una gran cantidad de productos químicos que son los colorantes, los saborizantes artificiales, los conservantes, los estabilizantes. Aunque no lo parezca, las gaseosas también tienen sal para poderse conservar. Las gaseosas tienen sodio. Entonces vos te tomas una gaseosa fría y sentís que te quitó la sed. Pero es algo engañoso. ¿Por qué? Porque una vez que a tu estómago cae toda esa mezcla de azúcar, colorantes, saborizantes artificiales, estabilizantes, todo ese tipo de cosas, sodio, eso genera todo el efecto contrario. No te va a hidratar, te va a deshidratar. Va a ocasionar que de adentro de tu cuerpo salga agua para hacer un balance con esa cantidad de sólidos que cayó a tu estómago. Entonces por eso es que al rato tenés ganas de tomarte otra. Y entonces eso no quita la sed. Eso no quita la sed. Entonces por ende no te va a hidratar bien, porque lo que está haciendo es generar una salida de líquidos de tu cuerpo. Entonces lo que hay que hacer es hidratarse con agua. Entonces realmente es muy difícil pelear con los pelados o con los niños, o con los adolescentes, pues, por utilizar algún término, pues, es muy difícil pelear con ellos en relación a, ay, vea, no tome gaseosa, que o déjela del todo. Es muy difícil ya quitarles ese hábito. Lo que debemos hacer es que tratar de inculcarles que por lo menos trate de balancear ese consumo entre la gaseosa y el agua. O sea, que consuma la gaseosa, pero que también consuma agua. Y a medida que va consumiendo como en la misma cantidad uno y otro, ya se le va tirando hacia el otro lado. No, y fundamentalmente, Fanner, hacerles entender, hacerles despertar una conciencia de lo que están haciendo, ¿cierto? Que es muy negativo para su cuerpo. Claro. Vamos a ir entrando en la parte final. Yo creo que este programa deberíamos sacar una segunda edición. Sí, claro, ¿no? La es un tema muy vasto, claro, sí. Pero pues por temas de tiempo, entonces tenemos que ir concluyendo. Quiero tocar 3 temitas así muy corto, de 3 polémicas en términos nutricionales, sí, porque en esto hay mucha polémica. Carne, azúcar y jugos, que ahorita lo mencionabas, por ejemplo. Bueno, la carne se debe consumir, no se debe consumir. ¿Qué hacer aquellos que, por ejemplo, deciden como opción de vida ser vegetarianos o veganos? ¿Qué hacer con estos chicos? El tema del azúcar, ¿hasta qué punto es bueno? Aunque yo siento que eso ya lo tocaste y pues me queda como esa parte clara. Y el tema de los jugos se deben consumir, no se deben consumir, en fin. Pero los jugos en general de cajita y todo esto, o los jugos en casa. Ambos, hablamos de los dos. Ya, okay. Listo, muy bien. ¿Cuántos minutos tenemos? Tenemos 15 minutos, Sebastián. Sí, porque hay otro tema que le tengo por ahí guardado. Pero no. Ya. No, pero pues para las personas que nos están escuchando, tranquilos que vamos a seguir, vamos a hacer más programas. Muy buenas preguntas. Bueno, primero, la carne. Todas las guías alimentarias de todos los países del mundo recomiendan el consumo de carnes. Lo que se debe hacer es tratar de que las carnes sean de una buena calidad, que no sean carnes altas en grasa, y cuidar el método de cocción principalmente. Tratar de que sean a la plancha o asadas, cocidas, para no agregar pues un exceso de calorías o exceso de otras grasas, por ejemplo, que de pronto puede ser alguna grasa saturada. Los países en vía de desarrollo como nosotros debemos comer carne porque somos con tendencia, o históricamente hemos tenido una tendencia, pues que últimamente, pues en los últimos años se ha venido revirtiendo. Somos tendencia a ser anémicos, pues debidamente por cuestiones de acceso. Tenemos que saber que somos países que tenemos todavía unos índices de pobreza que son significativos, que en algunas regiones del país la gente no tiene para comer carne. Entonces esas personas o esas regiones pues si se van a hacer estudios sobre hierro allá, van a encontrar el hierro muy decaído, pues porque las carnes son la principal fuente de hierro hemo, que es el que evita la anemia. La anemia principalmente, pues no solamente la carne, sino la combinación de una buena alimentación bien balanceada. Eso es lo que es. Pero la carne es un alimento fuente de una buena cantidad de hierro. Entonces es recomendable consumirla, sí.
La proteína no solamente está en la carne, o sea, están las carnes de todo tipo. Pollo, res, cerdo, pescado, son carnes, ¿listo? Se encuentra también en los lácteos, en la leche, en el queso, en el quesito, en el yogur, en la cuajada, en el queso petit, que es el queso como el alpinito. Ahí encontramos proteína. En los granos y también. está también en todos los granos, frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas. Entonces la combinación de esos y en el huevo. El huevo tiene una de las mejores proteínas que hay. Entonces, en la combinación de esas cosas está la proteína. Entonces, no necesariamente una persona se dice, no, es que ve, a mí no me gusta la carne, pero consume huevo, toma leche, come queso, come garbanzo, lentejas, frijoles, tranquilamente puede prescindir de la carne sin ningún problema. Ya las personas que optan por ser veganos totalmente, es decir, quitar todos los alimentos de origen animal. Los veganos son aquellos que no comen leche, no toman leche, no comen queso, no comen huevo, no comen absolutamente ningún alimento de origen animal. Para que una dieta vegana sea saludable, sí o sí debe ser suplementada. ¿Por qué? Porque con los alimentos que consume no va a alcanzar a cumplir determinados requerimientos nutricionales. Entonces, sí o sí, para no entrar en unas carencias específicas, una dieta vegana debe ser suplementada, pero no es algo imposible. Suplementada para los padres significa ¿qué? Y para nosotros también. Muy bien. Suplementada es que una persona que es vegana, es decir, que no consume absolutamente ningún alimento de origen animal, seguramente va a tener que suplementar calcio, porque es el alimento pues, que fortalece nuestros huesos. También sirve para la contracción muscular, porque es que el calcio no solamente se utiliza para la contracción muscular, para los huesos, sino que tiene múltiples funciones en el organismo. Va a tener que suplementar hierro, va a tener que suplementar algunas vitaminas que se encuentran en los alimentos de origen animal. O sea que tiene que comprar generalmente productos que contengan vitaminas. Obligatoriamente lo tiene que Tendrá hacer. que comprar pastillas. Pastillas. Obligatoriamente lo tiene que hacer una persona que sea vegana estricta. Lo tiene que hacer para no caer en carencias específicas, para no padecer una osteoporosis a largo plazo, para no padecer anemias, para no tener una disminución en su masa muscular. Sí o sí tiene que hacer alguna suplementación. Pero es muy importante eso que usted acaba de mencionar, porque una buena alimentación es una muy buena salud y la prevención de enfermedades a largo plazo. Uh-huh. Entonces, por eso este programa es importante, para que los padres de familia se lleven una idea de por qué reflexionar acerca de una alimentación sana para nuestros niños y niñas y adolescentes, pero además que se convierta en un hábito para su vida adulta, ¿sí? Sí, Porque igual ellos y nosotros como adultos somos ejemplo, ¿sí? Claro. Y debemos ser ejemplo en esa construcción de los hábitos alimenticios saludables. Claro, y pues la idea no es entrar en ninguna polémica y como les digo, estamos pues es una cuestión de libre albedrío y muchas personas eligen ser veganas por cuestiones de sensibilidad con los animales y etcétera, pero uno de los pilares de la buena alimentación es que sea variada y que sea balanceada. Una alimentación que solamente se base en vegetales y harinas, pues ciertamente no está bien balanceada. Bueno, entonces en este caso se debe tratar de hacer un balance, consumir proteínas de origen vegetal. Entonces ellos deben hacer una serie de complementaciones, una serie de mezclas vegetales para cumplir con su proteína y además unas suplementaciones para cumplir con esos micronutrientes específicos, por ejemplo. Bueno, y el tema de los jugos que menciona Jaime. Bueno, entonces primero hablemos del azúcar y de ahí del azúcar se va a derivar la respuesta de la pregunta de los jugos. Bueno, entonces, mira, el azúcar es es algo tan que está con el hombre casi que desde el principio de la alimentación. Entonces el hombre desde los principios le gustaron las cosas dulces, le gustaron las cosas saladas. Siempre. Entonces el azúcar ha hecho parte de la alimentación, pues es milenario, por así decirlo. Pero está 100% comprobado que el consumo excesivo de azúcar genera una serie de complicaciones metabólicas que no son buenas para la salud.
Entonces está 100% comprobado que el consumo de azúcar debe ser lo más controlado y lo más reducido posible que se pueda en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque el consumo de azúcar a largo plazo nos lleva a alteraciones en el metabolismo de la glicemia, lo que nos lleva a alteraciones también en el metabolismo de la insulina, lo que nos puede llevar a generar diabetes o hiperglicemias, diabetes tipo 1, tipo 2. Y las complicaciones asociadas a una diabetes son muchas. Hipertensión arterial, daño renal, daño ocular, pues son múltiples. O sea que la diabetes como tal es una enfermedad que deriva otro sinnúmero de enfermedades. Sí, señor, exactamente. La diabetes es una enfermedad que deriva en un sinnúmero de enfermedades y complicaciones metabólicas. Y el principal causante de esto, pues, son los niveles glicémicos altos. Bueno, entonces, el azúcar es un alimento que nosotros lo consumimos y nos sube la glicemia muy rápido. El azúcar es un alimento que nosotros lo consumimos y que hace que nuestro cuerpo, inmediatamente nuestro páncreas, secrete insulina para que ese azúcar no se quede en la sangre por ahí, sino que pueda entrar a la célula. Y el hecho de que ese azúcar entre muy rápido a la célula, nos puede llevar a generar incrementos en nuestro peso corporal. El incremento en nuestro peso corporal nos lleva también a tener mayor resistencia a la insulina, nos lleva también a tener una serie de complicaciones metabólicas que a la vez pues se va volviendo todo. Una cadena de reacciones. Una cadena de reacciones. Entonces es 100% cierto que el azúcar debe ser un alimento que se controle muchísimo en el consumo. Nosotros no debemos consumir azúcar en exceso. Debemos tratar de ser lo más moderados posibles en el consumo de azúcar. Bueno, muy bien. Ahora, en las redes sociales principalmente, y también en determinados momentos, los profesionales de la salud dicen, o algunos profesionales de la salud dicen, no tome jugos. Pero vamos a hacer el siguiente análisis. Es una recomendación que se da principalmente por ser precavidos, por ser conscientes de lo que es la cultura alimentaria de las personas. Bueno, me explico. Una persona se levanta y vamos a hablar de nuestra cultura alimentaria en general antioqueña. Una persona se levanta y va a tomar en su desayuno una aguapanela muy dulce, es decir, ahí tenemos azúcar, o un chocolate dulce que tiene azúcar. Bueno, pero adicional a ese azúcar que está en ese chocolate o en esa aguapanela, se puede consumir una arepa, 3 galletas y una tostada. Entonces resulta que esos alimentos también tienen carbohidratos. Y esos alimentos después también se van a convertir en glucosa. Entonces, esa cantidad de harina sumada a esa cantidad de azúcar, ¿qué va a hacer? Igual te va a subir el nivel glicémico. Bueno, igual va a generar secreción de insulina, entonces igual va a generar que entres como en el mismo ciclo, así no hayas consumido todo netamente de azúcar. Luego, en la media mañana, se toman una Coca-Cola y se comen un buñuelo. Entonces, en la Coca-Cola hay azúcar y en el buñuelo hay harina. Luego vamos a la hora del almuerzo, y en el almuerzo comen arroz. Es un plato hondo, pero el arroz le sale el morrito, que tiene papa, que también es harina, y chicharrón. Chicharrón que ya pues tiene grasita, y también consumen un jugo dulce o una gaseosa. Bueno, entonces ahí al mediodía nosotros ya tenemos una gran cantidad de harinas y una gran cantidad de azúcar. Ya hemos superado la cantidad de azúcar que debemos consumir en el carbohidratos día, recomendados para el día, y hemos superado la cantidad de harinas que debemos consumir en un día. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen ahora, o qué es lo que hacemos los médicos y los nutricionistas? Le decimos a la persona, hay que tratar de disminuir el exceso de carbohidratos de todos lados. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le recomienda a la persona, cómase la fruta entera, porque la fruta entera va más compleja, va unida a sus fibras, tiene vitaminas, tiene la fibra, tiene agua, te va a hidratar y tomas agua. Bueno, trata de hacer eso. Entonces ahí se logra ya una disminución significativa en el consumo de azúcar.
También cuando vos licuas la fruta, esos azúcares de la fruta, que es la fructosa, se va a combinar con la otra azúcar que le agrega el jugo, entonces se termina convirtiendo en un exceso. En un exceso de azúcar, la natural y la artificial. Exactamente, pero también quiero ser muy claro en algo. No podemos tampoco irnos al extremo de algunas teorías que están saliendo en redes sociales ahora. Que dicen, no se puede comer frutas, las frutas son malas, el jugo es malo, de todo. Lo malo son los excesos. Y si tú tienes una Coca-Cola o un jugo con poquita azúcar o sin azúcar preferiblemente, siempre va a ser mejor que te tomes el juguito fresco y el recién hechecito te lo tomas. Ahí por lo menos tienes unas vitaminas, tienes un poquito de fibra y tienes agua y te va a hidratar mejor. Si vos tenés un jugo y tenés una bebida con edulcorante, va a ser mejor que te tomes un jugo a que te tomes una bebida con edulcorante. Eso sí, si eres una persona que consume en exceso, que consume porciones grandes de comida en el desayuno, almuerzo y cena, seguramente si vas a consumir jugo también, esos azúcares de la fruta van a estar disueltos ahí en esa agua y se puede terminar convirtiendo en un exceso adicional. Pero si por ejemplo tú reduces a la mitad la porción de harina que estás consumiendo en desayuno, almuerzo y cena y deseas complementarte con un jugo, ahí vas a tener un cambio significativo que es favorable hacia tu metabolismo. Pero palabras más, palabras menos. Los jugos no son el demonio que últimamente se está familiarizando, con la teoría que se está familiarizando en redes sociales. Y lo malo de todos los alimentos son los excesos. O sea, eso es lo que realmente termina siendo o termina repercutiendo de manera negativa para nuestra salud. Bueno, yo pienso que esa es una de las grandes conclusiones de este podcast. Sí, tenemos varias conclusiones y esa que acaba de mencionar Fanner es importante, los excesos. Segundo, el tema de la alimentación es un tema de decisión, ¿cierto? Tiene que pasar por lo cultural, por lo económico, pero sobre todo pensando en la salud. Queda la invitación para revisar también este que aparece en Google, que se llama Guías alimentarias basadas en alimentos, o guías alimentarias para la población colombiana. Para acercarnos un poco más. Para que todo el mundo lo lea, ahí ustedes van a poder ver que las guías alimentarias básicamente te dicen que comas de todo, pero en cantidades moderadas. En cantidades razonables y de acuerdo pues a tu peso, a tu edad. A todo ese tipo de particularidades que son propias de cada persona. Es muy importante también, Fanner, plantearle a los padres de familia como conclusión que toda la información que hay en redes sociales, que hay en los medios de comunicación a veces y en la publicidad termina siendo a veces desinformación, y que es necesario recurrir a los especialistas para poder tener una dieta de alguna manera razonable o que sea la específica para los requerimientos nutricionales de cada persona. Entonces, ese es el tema que en ese momento podemos decir que los padres de familia tienen que ir donde los expertos. Exactamente. Y una conclusión final, Ifane, para ir terminando con el programa. Sí, pues antes de la conclusión vuelvo como a reforzar un poquito lo que dice acá el profe, y es eso, o sea, si van a empezar a consultar sobre alimentación, empiecen por las guías alimentarias, empiecen por ahí, que esa sea su Biblia, que no sea el influencer, que no sea la modelo fitness que vende productos, que no sea el gurú de gimnasio, empiecen por las guías alimentarias, que las guías alimentarias de una forma muy visual, en el plato saludable ustedes van a ver la distribución de alimentos que deben hacer en cada una de sus comidas, eso es correcto, fundamental. Y una conclusión para terminar el programa, una invitación. Una conclusión / invitación es que la alimentación debe ser un proceso consciente, debe ser un proceso planificado y que no necesariamente tiene que ser extremadamente costoso para ser saludable. Y por favor tengan o adquieran conciencia acerca de lo que es la educación alimentaria, que eso es lo que realmente les va a dar una pauta basada en evidencia, basada siempre en evidencia científica bien fundamentada y siempre pensando en el factor primordial que es la salud. Bueno, Fanner,
Muy agradecidos por tu intervención. Nos dejas con muchos interrogantes y como con una necesidad de seguir indagando acerca del tema. Entonces invito a Jaime para que haga el cierre del programa y la invitación. Igual, pues agradecerle a Fanny por su presencia y por sus precisiones. Se ve que es una persona bastante leída en el tema de nutrición, que es tan importante y fundamental para tener una vida saludable. Muchas gracias a vos, Emerson Camilo, por tu presencia también, a Sebastián Ospina detrás de los micrófonos en el máster, y bueno, muchas gracias a toda la comunidad que nos ve. Qué bueno que las preguntas que surjan del tema las puedan hacer en el chat que aparece pues en el canal de YouTube, y bueno, eso sería también como la invitación para un próximo programa con este mismo tema, pero con mayores, sí, vamos a continuar. Mayores precisiones y ampliándolo mucho más. Muchas gracias para todos. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias por la invitación. Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación. Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende en Medellín.